Buenas tardes. Bienvenidos a Nuestra Señora de Fátima. Damos la bienvenida especialmente a los nuevos feligreses en nuestra iglesia. En cumplimiento con el Estado de Arizona, el CDC y la Diócesis de Tucson, las siguientes pautas están vigentes. El uso de cubreboca muestra su apoyo hacia nuestros sacerdotes, ministros y a su prójimo. El distanciamiento social de 6 pies se aplicará mientras asista a misa, al menos que viva en el mismo hogar. No habrá canto congregacional hasta nuevo aviso. No tomarse de las manos durante el signo de paz y el Padre Nuestro. Durante la consagración, permanezca de pie, no se arrodille. La comunión se distribuirá afuera en la entrada principal después de la bendición final y se recibirá solo en sus manos. La colección de ofrendas se realizará después de la misa. Por favor, deposite su ofrenda en las cajas ubicadas en la puerta principal y la puerta de atrás, que da al salón parroquial. Hoy celebramos 12º domingo del tiempo ordinario. El que preside esta misa es Padre Billy Valderrama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración eucarística, 12º domingo del tiempo ordinario. Y este sería después de muchos domingos. Cuando empezamos esto de la pandemia, pues estábamos en tiempo de Cuaresma, entonces prácticamente sería, después de todo ese tiempo, el primer domingo en el que se utiliza el verde. Y el verde pues es tiempo ordinario, pero el tiempo ordinario significa que ya pasamos las grandes fiestas de la iglesia. Ordinario no necesariamente significa irrelevante, ¿no? Significa que estamos ya
fuera del tiempo de Pascua, que estamos en este tiempo en el que se va a utilizar el color verde. Hoy es un día muy especial también porque celebramos a los papás. Vamos a pedir mucho para que Dios bendiga a todos los papás de nuestra comunidad y todos los papás del mundo. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, por esta oportunidad de estar en su presencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido aprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven a mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra,
el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado todos sobre todos? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada en secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Tengan miedo más bien de quien puede arrojar al lugar de castigo al alma y al cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajaritos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En una ocasión, un niño estaba en el aeropuerto esperando abordar un avión, muy chiquito, y un hombre lo observaba allí en la sala de espera. Y finalmente llegó el momento de abordar el avión. El hombre lo veía interesado porque un niño solito ahí a punto de abordar un avión. Abordaron el avión
y resulta que se sentaron exactamente en el mismo, les tocó compartir ahí cerca el uno del otro en los asientos. Y el hombre lo observaba, el niño parecía tranquilo, parecía en paz, parecía sereno, parecía absorto en un librito que traía en el que estaba coloreando. El avión entonces por fin despegó y ya cuando estaban arriba, el capitán les dijo a todos: vamos a pasar por un lugar de algo de turbulencia. Con anticipación les aviso, porque va a haber algo de turbulencia. Y sí, efectivamente, en unos cuantos minutos el avión estaba en un momento de turbulencia por una tormenta, y el niño seguía dibujando y parecía que nada le preocupaba, ¿no? De hecho, el hombre le había preguntado si era la primera vez que viajaba y el niño le había dicho que sí, que era su primera vez que viajaba, pero estaba muy tranquilo. Cuando pasaron la turbulencia, el hombre se acercó al niño, ¿verdad? Y le dijo: mijito, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está tu familia en primer lugar y por qué vienes aquí tan solito? Y veo que no tienes miedo, ¿o sí? Y el niño le dijo: no tengo miedo. Y el pasajero pues le preguntó: ¿y por qué no tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? Y el niño contestó: no tengo miedo porque mi papá es el que va manejando el avión, es el piloto, el capitán. Dios es el piloto que maneja los destinos de nuestro planeta, es el capitán que maneja los destinos y la historia. Aunque pasemos por un tiempo de turbulencia, Él va manejando. Pero siempre aprendemos de los niños, ¿verdad? 4 veces repite Jesús en el Evangelio de hoy: no tengas miedo, no tengas miedo. Do not be afraid, fear not. El Papa Francisco estará diciendo en italiano esta tarde, o ya lo dijo cuando predique: non avere paura, non avere paura, no tengas miedo. En latín, noli timere, no tengas miedo. En francés, ni par peur, no tengas miedo. En portugués, ¿cómo se diría no tengas miedo? Não tenha medo, não tenha medo. Y fíjense, cuando el Papa Juan Pablo II, que lo recordamos con mucho cariño, regresó a su querida Polonia, hubo una gran misa por ahí, creo que en Cracovia, en donde se reunía por primera vez con sus paisanos, ya él siendo Papa. Y la primera frase del Papa Juan Pablo II en su país de Polonia, en su primera homilía como Papa en su tierra natal, fue: nie bój się, no tengas miedo, les dijo a sus compatriotas polacos. Habían pasado por tantas cosas en la guerra, habían sufrido tanto, habían pasado por los campos de concentración, con lágrimas en los ojos. Ellos estaban esperando que ese cardenal que los había dejado porque se había ido al cónclave y que ahora se convertía en el sumo pontífice, les diera una palabra de aliento. Nie bój się, palabras célebres, no tengas miedo. Y fíjense que en la Biblia más de 350 veces existe la expresión no tengas miedo, más de 350 veces. No sé quién las contó, no fui yo, pero hay siempre gente estudiosa que se dedica de una manera sistemática a darnos este tipo de estadísticas. La ansiedad, dicen por ahí algunos, que es el ácido que carcome el ropaje de la fe. Fear is a powerful force, ¿no? Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Según un estudio que se hizo
recientemente, dicen que la gente se preocupa mucho y se preocupan el 40%, un 40% de las preocupaciones, que es casi la mitad, es de cosas que se imaginan, que no existen, simplemente se imaginan. Si alguien se preocupa porque puede perder su trabajo, bueno, no lo has perdido. Te preocupas por tu imaginación, ¿verdad? Entonces 40% son imaginarias, 30% son decisiones del pasado. Ya pasó, ahora te puedes reivindicar, eso ya pasó, ya no puedes cambiar el pasado. Las personas se preocupan de eso, ¿no? Tienen ansiedad. Un 12% se preocupan de la crítica de la gente, un 10% se preocupan de su salud y solamente un 5% se preocupan de cosas que son reales. Por eso entonces la Biblia pues está inundada, por usar esa palabra, con frases de Dios hacia nosotros porque nos conoce. Dice Dios, aunque una mamá se olvide de sus criaturas que llevó en las entrañas, yo jamás me olvidaré de ti. Isaías capítulo 49, versículo 14. ¿O se acuerdan aquella frase de busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá, todo lo demás vendrá por añadidura? Pero si buscamos primero la añadidura, entonces ahí se complican un poquito las cosas, ¿no? Entonces, según la Biblia, al discípulo le esperan muchas cosas, ¿verdad? Cuando Cristo también dice, no se preocupen, no tengan miedo, pues lo dice en un contexto de misión. O sea, Él está preparando a los discípulos para mandarlos, a los apóstoles, para mandarlos a todos los confines del planeta como misioneros, ¿verdad? Vayan al mundo entero, pero les da algunas instrucciones, les dice, miren, no crean que la van a tener fácil, ¿verdad? Les espera enemistad, incomprensión, les espera persecución, rechazo, ridículo, aislamiento y quizá también les espera la muerte. Tengan en mente eso. Entonces, en la primera lectura del día de hoy, Jeremías, pues tenemos las confesiones de Jeremías, que es todo un drama porque él es totalmente perseguido por predicar el evangelio. Y se siente como deprimido, se siente triste por la malquerencia persecutoria de los hombres de su tiempo. La misión es difícil cuando vamos en misión y cuando queremos ser cristianos en un mundo en el que no cree mucho en Dios, ¿verdad? Es difícil. Por eso Dios nos pide audacia, Dios nos pide valentía, Dios nos pide aguante. Mateo capítulo 6, versículo 19. Qué bonito texto, siempre me ha gustado. Dice Dios, vean las aves del cielo como no cosechan, no guardan en graneros y sin embargo Dios los alimenta. Dios se encarga de ellos y ellos no se preocupan. ¿Acaso no valen ustedes más que esos pajaritos? ¿No valen ustedes más que esas aves? Salmo 34. Clamé al Señor, dice el salmista, y me respondió y me libró de todos mis miedos. Si Dios cuida de los más insignificantes seres de la creación, como es un humilde gorrioncito, ¿cuánto más no se preocupará de nosotros, sus hijos? Por eso el Evangelio dice, ¿acaso no se venden un par de gorrioncitos por ahí, por lo que sea, por una cuanta monedita, por unas cuantas moneditas? Sin embargo, ni uno de ellos que valen tan barato y que parecen ser tan insignificantes, cae al suelo o a la tierra sin que lo permita Dios, su Padre. Es como si Dios nos quisiera decir, ¿cuántas veces te tengo que decir que no tengas miedo? Pero muchas veces se te olvida que yo soy el piloto. Y cuando quieres pilotear tú, entonces es donde
tu sistema límbico, entonces ahí se activa y por eso te da miedo. No hay comparación, por supuesto, entre nosotros y los gorrioncitos. Dice la palabra de Dios que hasta los cabellos de nuestro pelo están contados. El único miedo, si debemos de tener miedo, el único miedo saludable es diría Santa Teresa de Ávila, es el temor a Dios. Pero ese temor religioso a Dios no es un tipo de miedo como tenerle miedo a un fiscal o a un policía o algo así, sino es un miedo como el miedo que se tiene al Padre, como señal de respeto, ¿verdad? Porque todos le tenemos cierto respeto, ¿verdad? A los papás y, bueno, es el papá, puede estar equivocado, pero es el papá. Me gusta mucho lo que decía la misma Santa Teresa de Ávila, que decía, Señor, Señor, aunque no hubiera cielo, yo te amaría siempre. Y aunque no hubiera infierno, yo te temería toda mi vida, hasta el fin de ella. Pero, ok, muy bien. Jesús nos entiende también. No vamos a decir que Jesús es por ahí un loco soñador, ebrio de trinos y flores y cosas bonitas. O sea, Él también tuvo miedo. Y uno de los pasajes, ¿verdad? Pues ustedes lo conocen, Marcos capítulo 14, versículo 32, el Getsemaní. Jesús comienza a angustiarse y entra un miedo, se apodera de él. Y entonces dice, Abba, Padre, papito, ¿verdad? Porque Abba significa papacito, así como de mucho cariño. Aparta de mí esta copa, Señor, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, tener miedo, pues él tuvo miedo. Es parte de la condición humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Pues es un instinto de conservación, o sea, si hay peligro, pues corremos, se activa todo. Por eso hemos existido y subsistido tanto tiempo sobre la faz de la tierra, porque tenemos ese instinto de conservación que tenemos en común con los animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sistema reptiliano que está aquí atrás, en la parte del cerebro, que ese se activa inmediatamente ante el peligro y se genera pues toda esa adrenalina y todas esas hormonas ante el peligro que nos hacen correr. Se activa en el sistema límbico la amígdala también y entonces nuestro propio cuerpo está equipado para defenderse ante las amenazas. Muchas de ellas imaginarias, pero que también nos causan miedo. Así somos, ¿verdad? Así nos hizo Dios. Por eso en la Biblia nos repite 350 veces, no tengas miedo. Tenemos miedo a varias cosas, ¿verdad? Tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder al esposo, tenemos miedo a perder la esposa, tenemos miedo a las locuras de los hijos, ¿verdad? O de los nietos, o tenemos miedo, mucha gente tiene miedo al qué dirán. ¿Puede un cristiano tener miedo a las cosas del Espíritu? ¿Podría un católico tener miedo a vivir con alegría su fe? ¿O es válido que uno que cree en Cristo tenga miedo a dar testimonio de su fe? Hay quienes tienen miedo de decir yo soy católico, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo creo en Cristo, yo amo a mis hermanos, Cristo es mi Salvador. O sea, de alguna manera como que les da pena, les da miedo. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice, si han de tener miedo, ténganle miedo al demonio, que es su enemigo número uno, porque él sí va a destruir, él sí quiere destruir no solamente sus cuerpos, sino también quiere destruir sus cuerpos y sus almas. Yo les digo a ustedes, si han de tener miedo, ténganle miedo a la pereza, ténganle miedo a las cosas que no deben de existir en nuestras vidas. Ténganle miedo al dinero fácil. Ténganle miedo al pecado. Ténganle miedo a las drogas. Ténganle miedo a las cosas tóxicas. Ténganle miedo a las injusticias. Pero jamás le tengan miedo al amor. Jamás le tengan miedo al sacrificio.
jamás le tengan miedo a la virtud y jamás le tengan miedo a vivir una vida limpia delante de Dios. Ante la vida con todas sus pandemias y las otras crisis peores de la vida, porque decimos que la pandemia es lo peor que nos ha podido pasar en la historia, pero ¿acaso no ha habido otras crisis peores, las guerras, en fin? Ante todo eso, ¿qué necesitamos? Pues valentía. ¿Quiénes de ustedes han ido al circo? Pues todos, ¿verdad? ¿Les gusta el Cirque du Soleil? Cirque du Soleil, muy bonito, ¿no? Entonces, una de las cosas que admiro del Cirque du Soleil es esos trapecistas súper entrenados, ¿no? Que se lanzan al vacío sin miedo, sin miedo. Pero saben que si fallan, ¿qué pasa? Hay una red hasta abajo que los protege. Dios es tu red protectora por si caes. Dios es el piloto que va en el avión, es el capitán de la nave, no eres tú. Dios es el mejor seguro contra la inseguridad, el mejor seguro de vida. No tengas miedo. Mejor ten fe, porque estamos en las mejores manos. Estás en las mejores manos. Estás y estamos con todo lo que nos ha pasado en las maravillosas manos de Dios. Amén. Profesemos nuestra fe en un solo Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, llevemos ante Dios nuestras necesidades con la seguridad de que Él nos cuida, pues conoce hasta el último detalle de nuestra vida, incluso el número de nuestros cabellos en nuestra cabeza. Pidamos entonces por las necesidades de la Iglesia Universal. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que tengamos la confianza de proclamar la buena nueva desde las azoteas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los padres, vivos o ya en la vida eterna, que nos han amado y guiado a través de la vida, y por otros hombres que se han portado como padres, para que siempre gocen del tierno cuidado de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que están llamados a servir en el gobierno y se esfuerzan para guiar con paz y justicia,
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por un aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa de una manera especial. Oremos por nuestro seminarista Carlos Nagore y nuestro candidato electo para el diaconado permanente, Alex Ochoa. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra familia de Dios, Nuestra Señora de Fátima y nuestra misión St. Mary's of the Desert, para que nuestra parroquia seamos acogedores y serviciales con aquellas personas que buscan una comunidad de fe donde quedarse. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos aquellos que se nos han adelantado en el camino de la resurrección, en especial por Marta Contreras, Mario y Marco Cota, José Antonio Barceló, Marta U. Arreola. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por las intenciones de Griselda Ochoa y por todas nuestras intenciones, aquellas que hemos expresado y las que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios compasivo, tú guiaste a tu pueblo a la libertad. Escucha las peticiones que elevamos hacia ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tantos misterios santos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas.
Por eso con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Acuérdate del Papa Francisco, de nuestro obispo Edward y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y tú que reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Manteniendo su sana distancia, pueden darse un saludo fraternal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Anuncios. La comunión se distribuirá después de la bendición final, afuera de la parroquia por las puertas principales de la iglesia. Si desea recibir la comunión, hágalo de manera ordenada, permitiendo que la gente salga de la iglesia por filas para continuar practicando el distanciamiento social y que todos no salgan del edificio al mismo tiempo. Les pedimos a todos que salgan una fila a la vez y se dirijan a la entrada principal mientras se mantienen a 6 pies de distancia. Por favor, siga las instrucciones de los sugieres. Una vez que esté afuera, continúe manteniéndose a 6 pies de distancia de los demás. Parece en la cinta adhesiva en el piso, esperando su turno, y continúe en un estado de oración. Si no recibirá comunión, por favor de salir por la puerta trasera a mi izquierda. Una vez afuera, recuerden que no deben unirse en grupos grandes. Después de haber recibido la comunión, diríjase a sus vehículos. Gracias y que tengan una semana bendecida. Antes de la bendición final, pues darles una bendición a los papás. Los avisos ya fueron todos, ¿verdad? Ya no hay más avisos. Bueno, pues una bendición muy especial a los papás, los que están aquí, los que están en sus casas, que ojalá Dios los acompañe siempre, los fortalezca, sobre todo en tiempos difíciles. Ustedes, papás, que están en varios lugares y que han perdido sus empleos, le pedimos a Dios que los fortalezca, que no los desampare, que les permita seguir apoyando a sus familias, los papás que pudieran estar enfermos, los papás que están en los hospitales, los papás que siguen arriesgando sus vidas, que son enfermeros, doctores, personal de limpieza, de servicio, de transportación.
todos los que están, aquellos papás que están en trabajos de altísimo riesgo y que gracias a su labor, a su vocación, a su dedicación, nosotros podemos tener los alimentos y podemos tener todos los servicios domésticos gracias a ellos. Los papás de nuestra comunidad, los papás que se han ido, que ya descansan en la paz de Dios, los papás que están tristes, los papás que están confundidos, los papás que son presas de enfermedades, de problemas, enfermedades emocionales como la depresión, la ansiedad, de papás que son esclavos y de adicciones, para que Dios los acompañe y les dé la paz, los libre de todo mal. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos fruto que permanezca para siempre por Cristo nuestro Señor. Entonces, pues, feliz Día de los Papás a los poquitos papás que están aquí. Así es que yo creo que aplaudir sí se puede, ¿verdad? Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, pueden ir en la paz del Señor. Esta celebración ha terminado. Que tengan una excelente semana todos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia. Amén.